La penumbra de la madrugada encierra secretos que solo unos pocos conocen. Y en el corazón del crimen organizado, cada decisión puede significar vida o muerte. Una orden ha sido dada, y su impacto podría sacudir los cimientos de la seguridad en México. En un movimiento que parece sacado de un guión macabro, Iván Archibaldo Guzmán, líder de la facción conocida como La Chapiza, apunta directamente a una de las figuras más visibles y desafiantes en la lucha contra el narcotráfico, Omar García Harfuch. Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, se ha convertido en un símbolo de la resistencia gubernamental contra el poder del crimen organizado. Con operativos que han desmantelado redes enteras y debilitado a cárteles como el de Sinaloa, su nombre no solo inspira respeto, sino también odio en las filas enemigas. Ahora, el hijo del Chapo Guzmán ha tomado una decisión calculada: ponerle precio a su cabeza. La orden no es solo un ataque directo contra un hombre, sino un mensaje claro al gobierno y al pueblo. Pero, ¿qué hay detrás de esta escalada en el conflicto? ¿Qué significa esta cacería para un país que lucha por recuperar el control en medio de una guerra sin cuartel? A medida que las piezas se mueven en este juego de poder, el desenlace sigue siendo un misterio que pocos se atreven a prever. Iván Archibaldo Guzmán Salazar no es un nombre desconocido. Hijo del célebre Joaquín El Chapo Guzmán, Iván es la representación de una nueva generación de líderes en el narcotráfico. Conocido como El Chapito, su ascenso al poder no fue solo una cuestión de herencia, sino también de habilidad para adaptarse a los cambios en un entorno cada vez más violento y competitivo. Desde que asumió un papel protagónico en el cártel de Sinaloa, Iván ha consolidado su posición al frente de la Chapiza, una facción que combina la brutalidad con la estrategia, operando como un brazo armado y logístico del cártel. La influencia de Iván se extiende a lo largo de México y más allá, gracias a una red bien estructurada de aliados, recursos financieros casi ilimitados y un profundo conocimiento del terreno. Sin embargo, su poder no es absoluto. Enfrenta constantes amenazas, tanto de las autoridades como de grupos rivales dentro y fuera del cártel. Estas presiones han moldeado su estilo de liderazgo, haciéndolo más agresivo y menos dispuesto a tolerar desafíos a su autoridad. La orden emitida contra Omar García Harfuch es un ejemplo claro de esta mentalidad. Según informes filtrados, la decisión de Iván no fue tomada a la ligera. Las últimas acciones de Harfuch, incluyendo operativos que resultaron en arrestos clave y la incautación de cargamentos millonarios de drogas, habían debilitado significativamente las operaciones de la Chapiza en varios estados. Para Iván, Harfuch no era solo un obstáculo, sino una amenaza directa a la supervivencia de su organización. La ejecución de la orden fue precedida por semanas de planificación meticulosa. Informantes, tecnología avanzada y una red de operadores leales fueron movilizados para recopilar información sobre los movimientos de Harfuch. La Chapiza estudió sus rutinas, sus medidas de seguridad y hasta los patrones de tráfico en las rutas que utilizaba. Este nivel de preparación no era solo una muestra de la capacidad operativa del grupo, sino también una declaración de intenciones. No habría margen para el error. La naturaleza de la orden refleja un cambio en las tácticas del cártel. Mientras que en el pasado los ataques directos contra figuras de alto perfil eran considerados riesgosos, la Chapiza parecía dispuesta a asumir las consecuencias. La intención no era solo eliminar a Harfuch, sino también enviar un mensaje a las autoridades: nadie está fuera de su alcance. Este enfoque tiene un propósito doble. Por un lado, desestabiliza la moral de las fuerzas del orden, y por otro, refuerza la percepción de poder del cártel en las comunidades que controla. Los analistas coinciden en que la decisión de Iván también podría estar motivada por la necesidad de reafirmar su liderazgo dentro del cártel de Sinaloa. Con facciones rivales como los Chapitos y el brazo de Ismael El Mayo, Zambada compitiendo por el control, mostrar fuerza y determinación se convierte en una estrategia esencial para mantener su posición. En este contexto, la cacería de Harfuch es tanto una jugada táctica como un acto simbólico. Sin embargo, no todo salió como se esperaba. A pesar de los esfuerzos por mantener el sigilo, las autoridades lograron interceptar comunicaciones que sugerían la inminencia de un ataque. Esto llevó a un incremento en las medidas de seguridad alrededor de Harfuch y sus colaboradores más cercanos. Las fuerzas del orden intensificaron sus operativos en áreas clave,
buscando desarticular las células responsables de ejecutar la orden. Este movimiento no solo complicó los planes de la chapiza, sino que también incrementó la presión sobre Iván, quien ahora enfrentaba un nuevo dilema: avanzar con el plan o adaptarse a las circunstancias. La reacción de las autoridades también expuso la vulnerabilidad del cártel ante una vigilancia constante. Aunque la chapiza ha demostrado una capacidad notable para operar en la clandestinidad, la creciente cooperación entre agencias de seguridad y el uso de tecnología avanzada han comenzado a cerrar los espacios en los que solía moverse con relativa impunidad. Para Iván, esto representa un desafío que podría redefinir el futuro de su organización. Esta orden, por un lado, pone de manifiesto la capacidad de los cárteles para planificar y ejecutar operaciones a gran escala. Por otro, resalta las limitaciones de las autoridades en su lucha contra una amenaza que evoluciona constantemente. En este contexto, la figura de Iván Archibaldo se erige como un ejemplo de la resiliencia y adaptabilidad de las organizaciones criminales, pero también como un símbolo de los desafíos que enfrentan en un entorno cada vez más hostil. La historia de esta orden no termina aquí. A medida que las autoridades intensifican sus esfuerzos para proteger a Harfuch y desmantelar las redes responsables, la chapiza enfrenta una encrucijada. ¿Seguirán adelante con su plan o buscarán nuevas formas de desafiar al Estado? ¿Cómo afecta esta orden a Harfuch? Pues, Omar García Harfuch no es cualquier persona. Es un hombre con una trayectoria marcada por la lucha frontal contra el narcotráfico. Se ha convertido en un símbolo de resistencia para unos y en un objetivo prioritario para otros. Su nombre resuena en los pasillos de las fuerzas de seguridad mexicanas como un bastión contra el crimen organizado, pero también en los círculos más oscuros de las organizaciones delictivas como un enemigo que no debe ser subestimado. La orden de Iván Archibaldo Guzmán de dar caza a Harfuch no fue un acto aislado ni improvisado. Fue el resultado de una larga cadena de eventos que lo situaron en el centro de una de las batallas más peligrosas del país. La figura de Harfuch no es nueva en el escenario de la seguridad nacional. Desde sus días en la Policía Federal hasta su posición como jefe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, ha liderado múltiples operativos que han golpeado directamente al Cártel de Sinaloa y a otras organizaciones delictivas. Su capacidad para coordinar fuerzas, reunir inteligencia y ejecutar estrategias lo convirtió en un adversario formidable para el narcotráfico, especialmente para facciones como la chapiza, que han sufrido pérdidas considerables bajo su gestión. Cada captura, decomiso y desmantelamiento de operaciones representó un golpe al orgullo y al bolsillo de los líderes del cártel, generando resentimiento acumulado hacia él. La amenaza contra Harfuch no es solo una represalia por sus acciones, sino una declaración de poder por parte de la chapiza. En los círculos internos del cártel, eliminar a alguien con el peso político y operativo de Harfuch sería un golpe simbólico contra el gobierno mexicano. Una advertencia de que ninguna figura pública está fuera de su alcance. Pero más allá del simbolismo, la amenaza también obedece a una lógica práctica: neutralizar a un enemigo estratégico que ha demostrado ser capaz de desarticular redes complejas y comprometer rutas de tráfico clave. Para la chapiza, el costo de mantener a Harfuch activo y con acceso a recursos operativos es un riesgo que no están dispuestos a tolerar. En el historial de Omar García Harfuch hay operaciones que destacan no solo por su éxito, sino por las repercusiones que dejaron en los cárteles. Una de las más significativas fue el desmantelamiento de una red de distribución en la Ciudad de México, vinculada directamente al cártel de Sinaloa. Este operativo no solo desarticuló una célula clave, sino que también reveló la profundidad con la que el cártel había penetrado en los mercados urbanos, un golpe que resonó en las altas esferas de la organización. Otro momento crucial fue su participación en la captura de operadores logísticos que coordinaban envíos de drogas hacia los Estados Unidos, desestabilizando rutas que eran consideradas intocables. Estos éxitos, sin embargo, no vinieron sin costos personales. Harfuch ha sido objeto de múltiples amenazas, y el ataque directo que sufrió en junio de 2020, atribuido al cártel Jalisco Nueva Generación, marcó un antes y un después en su carrera. Aunque sobrevivió al atentado, el mensaje fue claro: el narcotráfico lo considera un enemigo prioritario. Desde entonces, su vida se ha desarrollado bajo estrictas medidas de seguridad, con escoltas reforzadas y protocolos diseñados para minimizar riesgos. Sin embargo,
La orden de Iván Archibaldo añade una nueva capa de peligro, ya que no se trata solo de un ataque oportunista, sino de una cacería planeada y dirigida por una de las facciones más agresivas del cártel de Sinaloa. El impacto de la amenaza contra Harfuch trasciende lo personal. Como funcionario de alto rango, su capacidad para desempeñar sus funciones depende en gran medida de su seguridad. Una amenaza de esta magnitud obliga a redirigir recursos significativos para garantizar su protección, lo que puede comprometer la ejecución de operativos y estrategias a nivel nacional. Además, envía un mensaje al resto de las fuerzas de seguridad: si pueden ir tras alguien como Harfuch, nadie está realmente a salvo. Este tipo de tácticas busca generar miedo y desmoralización entre quienes combaten al narcotráfico, un objetivo estratégico que no debe subestimarse. La chapiza, al emitir esta orden, también asume un riesgo considerable. El gobierno mexicano ha demostrado en ocasiones anteriores que no tolera amenazas directas contra figuras públicas de alto perfil. La respuesta a estas amenazas suele venir en forma de operativos intensificados y despliegues de fuerzas de élite, lo que incrementa la presión sobre el cártel y sus operaciones. Sin embargo, esta estrategia puede tener consecuencias impredecibles, ya que un aumento en la violencia y en las acciones represivas puede desencadenar ciclos de escalada que afectan tanto a las fuerzas de seguridad como a la población civil. En el contexto actual, la amenaza contra Harfuch no solo refleja la postura de la chapiza hacia él, sino también el estado general del conflicto entre el gobierno mexicano y los cárteles. La lucha contra el narcotráfico se encuentra en un punto crítico, con facciones como la chapiza buscando consolidar su poder territorial y desafiar directamente a las autoridades. En este escenario, Omar García Harfuch representa tanto una amenaza como un símbolo. Para el gobierno, es una figura que encarna la resistencia y la capacidad de enfrentar a las organizaciones criminales. Para la chapiza, es un obstáculo que debe ser eliminado para avanzar en sus objetivos. La narrativa de la amenaza contra Harfuch está cargada de tensiones y riesgos. Cada decisión, desde los movimientos de las fuerzas de seguridad hasta las respuestas del cártel, tiene el potencial de cambiar el curso de esta historia. En el fondo, esta es una batalla por el control y la percepción. Mientras la chapiza busca demostrar su capacidad de influir y de intimidar, el gobierno enfrenta el desafío de proteger a uno de sus activos más valiosos, sin comprometer su propia estrategia en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, a pesar de las medidas de seguridad reforzadas y los operativos desplegados, la amenaza persiste. Harfuch continúa siendo un blanco en movimiento, y la chapiza, un enemigo dispuesto a llevar su cacería hasta las últimas consecuencias. La tensión entre ambas partes se convierte en un juego de ajedrez donde cada movimiento puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, el éxito o el fracaso, la consolidación o el colapso. En este contexto, el desenlace de esta historia no solo definirá el destino de Harfuch, sino también el curso de la lucha contra el narcotráfico en México. Las autoridades mexicanas, al recibir la amenaza directa contra Omar García Harfuch, se vieron ante un desafío crítico. La seguridad del jefe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México se convirtió en una prioridad inmediata, lo que generó una respuesta rápida y estratégica por parte de las fuerzas de seguridad. Con el cártel de Sinaloa, y más específicamente la facción de la chapiza, apuntando a una de las figuras más destacadas en la lucha contra el narcotráfico, las medidas de protección no solo se centraron en Harfuch, sino que también involucraron a sus colaboradores cercanos y las estructuras de inteligencia encargadas de prevenir cualquier posible atentado. Desde el momento en que se hizo pública la amenaza, el gobierno mexicano reforzó la seguridad en torno a Harfuch. El Gabinete de Seguridad Nacional, junto con diversas fuerzas de élite, como el Ejército y la Guardia Nacional, se movilizó para llevar a cabo un plan de protección. Los detalles exactos de este despliegue no fueron revelados, pero fuentes cercanas a las fuerzas de seguridad indicaron que se trataba de una serie de medidas que incluían vigilancia aérea, patrullajes constantes y la implementación de protocolos especiales para identificar y neutralizar cualquier amenaza antes de que se materializara. Este dispositivo se extendió no solo por la Ciudad de México, sino también a otras partes del país donde las células del cártel de Sinaloa pudieran tener influencia. Las autoridades también iniciaron una serie de operativos de inteligencia. La recopilación de información sobre las actividades de la chapiza se intensificó,
con un enfoque especial en identificar a los posibles autores del atentado y las rutas que pudieran utilizar para acercarse a Harfuch. La colaboración entre diferentes agencias de seguridad, tanto a nivel federal como local, fue crucial para la implementación de estas estrategias. Este tipo de coordinación es esencial cuando se enfrenta a una organización tan bien estructurada como el Cártel de Sinaloa, que cuenta con recursos y contactos en diversas áreas de la sociedad y el gobierno. Además de la seguridad directa, las autoridades tomaron medidas preventivas en cuanto a la protección de otros funcionarios clave en el gobierno y la policía. Las amenazas a Harfuch fueron vistas como un indicio de que el Cártel de Sinaloa podría estar ampliando su estrategia de intimidación, por lo que la respuesta también incluyó aumentar la protección en diferentes niveles del gobierno. Sin embargo, la amenaza no solo era un golpe hacia Harfuch, también era una prueba de la capacidad de las autoridades para mantenerse firmes ante la presión del crimen organizado. Con cada movimiento del cártel, las fuerzas del orden respondían con acciones que intentaban desarticular las redes delictivas y demostrar que el gobierno no cedería ante las amenazas. En paralelo, los operativos de contrainteligencia se intensificaron para tratar de anticipar los movimientos de la chapiza. La misión era clara: frenar cualquier intento de ataque contra Harfuch y, a su vez, desmantelar las células que operaban en la sombra del cártel. Estos operativos no solo se limitaban a la Ciudad de México, sino que se extendieron a otras regiones donde las fuerzas de la chapiza habían mostrado una presencia activa. Cada arresto y decomiso realizado durante estos días representaba una pequeña victoria en la lucha por proteger a Harfuch y enviar un mensaje claro de que el gobierno no permitiría que los criminales dictaran las reglas del juego. A pesar de las medidas adoptadas, la amenaza contra Harfuch no se desvaneció rápidamente. Los cárteles, especialmente el Cártel de Sinaloa, no operan solo a través de la violencia directa, sino que también se apoyan en la manipulación de las estructuras sociales y políticas para socavar la autoridad. La amenaza a Harfuch reflejaba una batalla más amplia por el control de las calles y la capacidad de influir en las decisiones políticas del país. Así, la respuesta de las autoridades no solo fue un intento de garantizar la seguridad de una figura clave, sino también de mantener intacta la capacidad de lucha del gobierno contra el narcotráfico en todos los niveles. El ataque dirigido por Iván Archibaldo Guzmán no solo fue una cuestión personal hacia Omar García Harfuch, sino una jugada maestra dentro del juego de poder más amplio que se libra en las sombras del narcotráfico. La chapiza, una de las facciones más violentas del Cártel de Sinaloa, ha aprendido a usar el miedo y la intimidación como herramientas de control, tanto dentro de sus propias filas como en su interacción con el gobierno y la sociedad. La amenaza contra Harfuch es solo una pieza más en este complejo tablero de ajedrez, donde el cártel busca recuperar terreno perdido y reafirmar su influencia sobre las políticas de seguridad del país. Iván Archibaldo Guzmán, al ordenar la casa de Harfuch, envió un mensaje claro: el poder de la chapiza no debe ser subestimado. Esta facción del Cártel de Sinaloa, que se ha fortalecido en los últimos años, no solo lucha por el control de territorios, sino también por la capacidad de desafiar a las instituciones gubernamentales que tratan de socavar su dominio. Al centrarse en figuras clave como Harfuch, la chapiza no solo busca venganza, sino también debilitar la moral de las autoridades y sembrar dudas en la capacidad del gobierno para enfrentar el poder del narcotráfico. La estrategia de la chapiza se basa en atacar a aquellos que representan la resistencia más fuerte a su expansión. Harfuch, al ser una de las figuras más visibles en la lucha contra el Cártel de Sinaloa, se convirtió en un objetivo prioritario. Desmantelar la seguridad pública, debilitando su estructura y aumentando la presión sobre sus agentes, es una táctica que ha demostrado ser efectiva en otras regiones del país. Además, el ataque a un funcionario de alto nivel es un mensaje claro al gobierno: si la chapiza puede ir tras Harfuch, puede ir tras cualquiera. Por otro lado, la chapiza también juega un juego interno de poder, donde la lucha por el control de los recursos y la influencia dentro del Cártel de Sinaloa es constante. Cada movimiento, cada ataque, es una forma de mostrar quién tiene el control. La facción liderada por Iván Archibaldo busca demostrar que, aunque el Cártel de Sinaloa esté fragmentado, sigue siendo una fuerza formidable capaz de desafiar a cualquiera que se interponga en su camino. La amenaza a Harfuch es solo una de las muchas tácticas utilizadas para asegurar que su dominio no se vea cuestionado, y su presencia en el juego de poder
es más importante que nunca. La respuesta del gobierno a esta amenaza marcará el curso de este conflicto. Pero en el fondo, el juego de poder que se libra entre las fuerzas del orden y los cárteles es un reflejo de la lucha constante por el control en México. Mientras la chapiza continúa moviendo sus piezas, el gobierno se ve obligado a reaccionar, adaptándose a cada nuevo desafío mientras busca mantener el control de las calles y la seguridad de la población. Cada acción, cada represalia, es parte de un ciclo interminable de confrontación que redefine el panorama de la lucha contra el narcotráfico en el país. La amenaza directa contra Omar García Harfuch, ordenada por Iván Archibaldo Guzmán, refleja una escalada en la lucha por el control entre el gobierno mexicano y el cártel de Sinaloa. Esta confrontación pone de manifiesto las tensiones internas dentro del cártel, en especial con la chapiza, y su capacidad para desafiar a las autoridades mediante actos de violencia y poder. La respuesta del gobierno, aunque inmediata, subraya la constante vulnerabilidad del Estado ante los cárteles, que no solo luchan por territorios, sino por influir en las políticas de seguridad del país. Este enfrentamiento es solo un capítulo dentro de un conflicto más amplio que no muestra signos de resolución inmediata. ¿Cómo continuará el gobierno enfrentando las amenazas de grupos tan poderosos y bien organizados? ¿Qué repercusiones tendrá este desafío en la estrategia de seguridad nacional? La batalla por el control, tanto en las calles como en las instituciones, sigue en marcha.